¿cómo llegaste a ser la voz de MrBeast? Muy bien, este video vamos a ir después otra. Y empezamos a hacer voces acá. Digo que fue. ¿Son amigos? ¿MrBeast? Es muy lindo. ¿Sí ves este video? Es que es el youtuber número 1 del mundo y ser parte de algo tan grande, aportar un poquito para que la gente en español lo pueda escuchar y sobre todo los niños. Vamos a ver si la voz de MrBeast aprueba. En el video de hoy, mejor es la presentación posible. En el video de hoy vamos a probar las hamburguesas de MrBeast. acá estoy con Rodo Valderas. Lo pueden seguir en su Instagram, se los voy a dejar ahí abajito, que es la voz oficial de MrBeast en YouTube, en español. ¿Hace cuánto tiempo lo estás haciendo, Rodo? Ya van a ser 2 años de estar grabando MrBeast. Así que miren, hace mucho tiempo escuchándolo, porque sí me vieron que YouTube ya... Vos pones un video de MrBeast y a quien escuchás primero En es... este video vamos a construir la isla privada de 100 personas. ¿Sentís que es tu voz o que pones una voz para MrBeast? Siento que yo hablo un poco más grave que MrBeast. Él tiene 1 año menos que yo, creo que nos buscaron porque tenemos una edad similar. Él ha hecho demasiadas cosas a los 27. Pero yo creo que solo hago un poco más agudo el tono de mi voz para encajar con la energía que él trae. Pero es mucha. Después vamos a hablar de eso. Tengo ahí un par de preguntas para hacerte. Bueno, fantástico. Pues justo eso, desde hace casi 2 años, desde que YouTube empezó a sacar los primeros tracks de audio en el canal original de MrBeast, el canal que estaba en inglés siempre, a partir de ahí es donde yo empiezo a grabarlo y ha estado muy divertido, ha sido muy loco. Y vamos a hablar más de eso, pero primero el elefante en la habitación. Tenemos Aquí acá está. las hamburguesas que vamos a estar probando. Me encanta el packaging. Divino, ¿no? Hermoso, colorido, sientes como que estás desperdiciando un gran packaging cada que mandas una orden de esto, pero está muy lindo, muy lindo. Vamos a ver si las hamburguesas adentro le hacen justicia. Vamos a ser honestos acá. Vamos a ver si la voz de MrBeast aprueba las hamburguesas de MrBeast. Y de paso vamos a seguir hablando un poco más sobre... Seguro, y tú me tienes que decir qué tanto te gustaron para ver si le digo a MrBeast que haga un cambio o no lo haga. No Transición. les voy a mentir, acá al lado, si escuchan, no creo que escuchen, pero tenemos el hornito preparado porque yo no le tengo fe a la comida de delivery que llegue caliente. Calentita, sí. Los dos nos pedimos la misma hamburguesa. Porque... ¿Sí? ¿Te convenció también? Sí, me tentaste cuando me dijiste, me encanta. ¡Mira qué bonito! Me encantan los Están colores. muy lindos. ¿Qué onda con la gente que imprime el packaging de estas cosas? Esto igual debe ser caro. Sí, o sea, el color, el brillo y todo. Muy bonito, ahora vamos a ver. ¿Esto qué es? Me pedí una limonada, que vi que había Bueno, como Me gusta 200 mililitros acá de limonada. un poquito cara la limonada, MrBeast. Para lo que es. Pero... Bueno, sale lo mismo que la Sprite y debe traer... No, la Sprite trae 335 y esto trae 200 y sale lo mismo. Bueno, más vale que esté muy rica. Y de unos catsups. Pues, sí. Bueno, está bien. No trajeron picante, ¿no? Me asombra. Acá en México yo siento que todo te lo envían con picante. Sí, todo. O sea, incluso la comida que no es mexicana. Sí. Un picante te envían por sí, No, ¿no? por si quieres, por si te ofrece, por si va a comer tu papá contigo y no comes si no hay salsa. Sí. Ujú. Pero esto no. Igual sí hay opciones picantes en el restaurante. Pedir papitas con pepper. Ay, me Rojitas. gustan. Miren, se las voy a mostrar ahí, a ver si las pueden ver. Son como unas papitas con un poco de sazón y las tuyas. Y las mías son papitas, sí, pero sin nada. Y son papitas crinkle, ¿no? Como las Sí. de... No sé si le quiero nombrar otros lugares. Pero como las de ese lugar verde. Y a ver, cada uno va a abrir su hamburguesa, a ver cómo viene, de qué tamaño es. ¿Es generosa? O sea, la caja está muy grande. Sí. Ah, miren, doble. Cartón Y trae y aluminio. Está bien. Y está suavecito. Siento que sí viene calentita. Me gusta eso, esta idea como para que la Que hamburguesa se esté mantenga caliente. caliente por el papel que trae. Uy, Miren esta pintusa. Tremenda. el queso, el quesito. Y el panecito de la hamburguesa es un como... No sé, no es un pan normal. Chandler, hamburguesa de MrBeast. Y eso también es un detalle. Si todavía no se han metido a alguna app de comida a domicilio a buscar las hamburguesas, estas hamburguesas tienen el nombre de los amigos de MrBeast. Está la Beast Burger, la Carl Burger, la Chandler y la Chris. De memoria. Sí, vamos a ver. Yo quería agarrar el celular. Todos los días lo vivimos, entonces sí, ya sabemos quiénes son sus amigos. ¿Las hamburguesas están muy de temperatura, las papas? Las papas están un poquito frías, pero la hamburguesa creo que Bueno, sí. ahora las calentamos. Si querés hacemos como un primer... Sí. Salud. Salud. Sí. A ver.
Ah, esa no, a ver. La carne se siente... Va a ser raro lo que espero de verdad. Sí. No se dice que sea carne, que no sea carne. Y El eso queso me está muy gusta rico. mucho. El queso está muy rico. Si fuesen un poquito más crispy, 10. Pero que estén un poquito suavecitas, eso hace algo diferente, ¿no? Ujú. Sí. Pero me gusta seguir comiendo. Aprobáis, el queso está muy rico. Me dan ganas de, a ver, voy a probar una papita. Esa igual deberíamos calentarla. Pero bueno, a ver. Está muy suave picante. Está bueno. Yo creo que te van a gustar aunque... Te voy a robar una, sí te voy a robar una. Estas me encantaron. Calientes, vamos a calentarlas ahora, porque Ya verán, seguiremos comiendo las calientes, pero la hamburguesa está... deliciosa. Y sigue caliente, eso sí. La hamburguesa Eso, sí sigue caliente. la verdad, me parece un punto no extra, extrísimo, porque pocas veces te llega tan caliente la comida. Que tenga la doble capa, entiendo que con las papas se complicaría. ¿Qué le van a hacer? Está muy rica y se siente casi como casera, querría decir, ¿no? Sí, no le ponen demasiado. Algo que me gusta, por ejemplo, es que no está atascada de mayonesa o de aderezo. Vos le pones. Es lo que es. O sea, si te gusta ponerle, pero lo que trae es esto. Y yo entiendo que hay gente que es más de ese estilo, que como que quieren que venga con de todo. Y para eso tiene la hamburguesa de Mr. Beast, chicos. Pero creo que vos y yo, porque los dos que hicimos esta, somos más como de... Lo que es, o sea, carne y queso. Y ya. Y aún así está muy bueno el sabor por sí solo. O sea, yo creo que si le cambiaras a... O sea, si le pusieras salsa o le pusieras mayonesa, tal vez cambiaría. Pero está muy rico. Y el pan es bueno, ¿no? El pan es bueno. La verdad, aprobadísimas. Voy a hacer una leve pausa para meter las papas al horno, porque sí, la verdad, siento que me falta ahí un poquito de calor. Que no es algo de Mr. Beast, es de... Es de las papas. Delivery de todo el mundo. Y mientras vamos a ir comiendo y la seguimos hablando por todo. Transición. Aprovechamos mientras se calientan las papas y te pregunto, ¿cómo llegaste a ser la voz de Mr. Beast? Pues fue bastante... Yo siempre digo que fue... ¡Ah! No, debí pensar en eso, debí pensarlo. Por supuesto que venía agitado, yo lo pensé. Se me ocurrió. Pero una vez más, acá es algo que te puede pasar como con cualquiera, ¿no? No le quiero echar la culpa, señor Mr. Beast, dueño de YouTube. Bueno, señor, ¿Está todo bien? dueño de YouTube, ¿todo bien? No es su culpa que los delivery agiten los refrescos, aunque sean tan chiquitos. La voy a probar, guapo, ¿no lo probé? Dale, a ver. ¿Sí? Ay, me quedo sentir un brazo por si quieres probar. Ahora la probamos, pero sí, entonces, ¿qué dirías? ¿Muy azucarada? Muy... No, está perfecto. ¿Sí? No. O sea, me voy a quejar del tamaño, porque está muy rica. Voy a ser honesta, está deliciosa. O sea, sí está muy rica. Está como la limonada que me gusta. Nice. Y se ve muy natural. O sea, voy a hacer un close-up que no va a ser bonito, así que... Pero ven que tiene como cachitos de cosas, o sea, es limonada de verdad. Se ve que es limonada de verdad y eso creo que está bonito para acompañarla. Hubiera sido gentil de parte de los Mr. Beast que le pusieran... Me da curiosidad si esto lo sirven así en todos los países donde Mr. Beast Burger existe. Jamás me había llegado un delivery con esta botella así. Ok, tan ¿No? chiquita. Sí. No, y como que esperaba más como... Más gordita y más No, como diferente. paso, no sé. Ya. Me gusta que la puedo reutilizar. Está bonita, te va a servir para algo después. Perdón que no te serví antes de tomar yo del pico. No pasa nada. A ver, pruébala, está muy rica. Está muy rica, Sí, ¿no? sí está, trae mucho sabor a Sí. limón. No está muy dulce, está No, buena. está re bien, la verdad. Y yo soy exigente con mis limonadas. Mr. Beast, ¿cómo le haces? Nos contabas en el medio de la explosión. En medio de la Sprite. explosión de Sprite. Bueno, siento que siempre digo que fue muy legal porque fue por una prueba de voz. O sea, tú sabes, castings, lo que se tiene que hacer, probar diferentes personas para ver si quién tiene como capacidades. Y por lo que entiendo hicieron varias pruebas para hacer la voz de Mr. Beast cuando él creó su empresa de doblaje. La ¿Es empresa. suya la empresa? Ajá, sí. Mr. Beast, haces todo. Sí, o sea, sí. ¿qué no haces? ¿Qué no haces, Es señor? demasiado, o sea, si un día dice quiero volverme, o sea, empresario del doblaje de YouTube, y pone su empresa y ahora tiene la capacidad de doblar a 12 idiomas cualquier contenido. Es increíble. O sea, estamos de acuerdo con que es por lejos el mejor youtuber de YouTube. Yo soy, como siempre les digo, una alta consumidora de YouTube. Y Mr. Beast, para mí, de verdad, más allá de que el número diga ya hoy en día, porque ya superó al número 2, Ya hoy en es. día es el primero. Hoy es el 1. 200, ¿qué estarán? 293 o habrá subido más todavía. 293 millones. Hace la como última una vez. semana chequé y tenía 270.
millones, pero seguro ya son 290. Pero no es solo el número, él es el número 1 de YouTube, estamos de acuerdo. Él era el número 1 en cuanto a crecimiento desde hace mucho tiempo. O sea, los canales que lo superaban no habían tenido un crecimiento tan grande en tan poquito tiempo, en años. Entonces, él solo dijo, pues voy a correr más y más y más y más, y los alcanzó y los pasó, y es una brutalidad. Para mí ese hombre no duerme. Sí, no, seguramente no duerme, es una cosa loquísima. Pero también le tengo mucha admiración porque tiene, él y todo el equipo que debe trabajar con él, tienen grandes ideas y saben gestionar muy bien todos los temas que pasan, las cosas, los memes que hacen sobre ellos, el uso de su imagen, todo. Y hacen un poco de todo, ¿no? Como que a veces hacen contenido un poco más... Bueno, vos seguramente ves todos los videos. Yo también, pero él no está obligado. Y además tengo que verlos varias veces. Claro. Y eso los ves directamente, o sea, vos entendés todo el video en el proceso o igual como lo grabás así solamente las voces de MrBeast no terminas de entender el video entero. Cuando solamente grabo a MrBeast y no veo el video entero hay partes que sí me pierdo, pero a partir de un tiempo para acá he estado también haciendo dirección de diálogos de los otros actores. Entonces, pues cuando tengo que dirigir a la gente sí tengo que ver el video completo, entender toda la historia y guiarlos para que todo quede en el resultado que buscamos, ¿no? Es un poco más verlo desde afuera que solo ser el actor de la voz. Eso está muy lindo, ha sido muy divertido. Y bueno, cerrando ese tema, también yo me pierdo también, me voy para allá. Pero como fue una prueba de voz, pues yo me acuerdo que un día me hablaron y me dijeron que si me interesaba hacer la prueba para un canal de YouTube. Me conecté, la prueba fue en línea y me enseñaron una escena de un video de MrBeast. Habré grabado como 3 diálogos o 4. Pero eran gritos. Ya lo había visto. De hecho, yo veía que ya doblaban canales de YouTube y decía, ay, me gustaría en algún momento hacer eso, voy a mandar mi demo, pero en algún día llegó esa prueba. Y la hice, grabé, grité, era lo que había que hacer, gritar, era la energía explosiva, era lo que en ese momento yo dije, bueno, nada más voy a igualar lo que le haces. Tratemos que, o sea, tú lo has visto también, en el doblaje no podemos crear mucho, podemos solo seguir los pasos de quien ya lo hizo. Bueno, es que no sé si todos saben. Rod y yo nos conocemos. Voy a hacer una pausa más, perdón. Rod y yo nos conocemos de un curso de especialización, podríamos decir. Sí, de doblaje. De doblaje con Brandon Santimí. Un beso grande. Grande. Y ahí nos conocimos porque yo también hago doblaje. No hice mucho acá en México, hice muy poquito. Pero por si no sabían, siempre les digo que soy actriz, pero no siempre les recuerdo que también soy actriz de doblaje. Y de ahí nos conocimos. Sí. Por eso le hice, vos también sabés, porque también entiendo cómo se graba y la cuestión. No sé a dónde iba. Ella sabe, tú lo sabes, sabes que el doblaje es eso, no podemos crear personajes, sino que tenemos que seguir al personaje que ya lo hizo en otro idioma. Entonces cuando me piden la prueba, lo único que hago es intentar igualar la energía que él tiene, como la escucharíamos en español. Y yo también soy muy consumidor de YouTube, y tú sabes que a veces hay youtubers que, no sé, estos que los ve mucha gente, que gritan mucho y hablan y dicen estas cosas como si fueran un showman. ¿Sí? Que te dicen, miren, pasen a ver la feria, y no sé qué, eso es... Yo creo que esa es la esencia de MrBeast, es showman. Entonces, bueno, la hago, me dicen muchas gracias, que todo salga bien, suerte, y pasan como 2 meses. O sea, yo pensé que, sí, yo no pensé que fuera a quedar. Sabía que era un youtuber grande y dije, ojalá, estaría lindo. Pero soltaste, también. La clave de la vida, soltar, chicos. La clave de soltar. Prepararse a hacer soltar. Sí, seguro tú haces castings y sueltas. A veces sí, a veces no. A veces duele, no los voy a negar. Vamos a agarrar las papas que siento que si no se van a quemar. Venga. Transición. Ay, ahora sí están calientitas las papas. Sí. Volvimos y ahora las papas están calientitas. Sí. Reco. Cuando le lleguen las papas de MrBeast, métanlas 5 minutos al horno y quedan crispy por afuera, por adentro son súper suaves. Sí, total. Probá una de estas que porque no tienen el picante es muy sutil. ¿Te arrepentiste de probar esa? Es que no es picante, es como un sazonador, algo ahí. Es como... No pica. Como pimentón dulce con un poquitito de picante, un poquitito de limón. Muy rica. Muy rica. Y el hecho de haberlas metido al horno al piso como que... esta especie que le pusieron, como que se le pegara más. Y se quemara un poquito porque creo que si solo fuera el polvo así suelto, daría tos o algo así. Así está súper, o sea, tipsazo de Sofi. Póngalas en el original, mi tip, póngalas en el horno. Pon las papas de MrBeast. Agarra todas las que quieras. Gracias, tú también, Vamos a retomar una vez más. Este video es así, es casual. Estamos platicando, estamos conociéndonos. Para que conozcan la voz de MrBeast. Pasaron 2 meses y no te dicen nada, tú dices ya. O sea, ya fue.
Y en ese momento pues yo decía, pues hay que seguir haciendo castings, hay que seguir haciendo doblaje. Me gusta mucho el doblaje, es algo que amo profundamente. Y ya un día me dijeron, queremos avisarte que te elegimos a ti como la voz de MrBeast. Queremos tener una junta contigo para platicar de cuáles son las posibilidades de cómo vamos a estar trabajando. Porque yo no sabía la cantidad de videos que tenían que doblarse, son muchos videos. Entonces, pues sí, quedamos en un acuerdo, hicimos un contrato y a partir de ahí he estado trabajando con esa empresa doblando todo lo que tiene que ver con MrBeast, producido por MrBeast, porque a veces él sale en videos de otros youtubers y a veces pues eso se trabaja en otros estudios y yo no lo hago, pero todo lo que MrBeast hace, ahí está. Y eso se siente muy lindo también. ¿Qué es lo que más te gusta de doblar a MrBeast? Comunicar lo que él es en español, o sea, compartir su historia, ser parte de como ese vehículo que es el doblaje para que su historia se cuente en otros lados. Llegar a la gente, ¿no? Sí, o sea, llegar a la gente con ese mensaje que él prepara con tanto cuidado, o sea, seguro sus videos están súper guionizados, todo está muy pensado, cada frase que dice, cada cosa que pasa en sus videos está preparada para que la gente reciba una historia linda, un mensaje, o para que de verdad esté súper clavada y entretenida viendo un video de media hora y no lo quites. A mí lo que más me sorprende de MrBeast es cómo logra hacer publicidad en el medio de sus videos y no puedes adelantar. Y es como nosotros ahorita, Sí. estoy contando la historia y lo detiene y habla de cualquier marca y después sigue con lo que está pasando, Sí. que le sigue interesando a la gente y no lo quitan, no lo pueden adelantar. ¿No? De hecho, yo voy a aprovechar este momento para decirte que me ayudas un montón suscribiéndote al canal y o dejando un like en este Y en un video. comentario cuéntanos si en algún momento viste las hamburguesas de MrBeast, ¿qué te parecieron? Y si te gusta MrBeast o qué piensas de él, porque hay muchas opiniones sobre MrBeast en el mundo, Sí, pero creo que en general él ha hecho las cosas bien. Sí, digo, internet es un lugar polémico de por sí, ¿no? A la gente siempre le va a gustar y no le va a gustar al mismo tiempo. No va a haber algo que le guste a todo el mundo. Pero creo que tiene una buena aceptación, ¿no? A nivel... Demasiada, o sea, los videos además están pensados para que esas historias sean tan universales que le gusten a gente de Asia, de Europa, de África y de América, o sea, brutal. Y lo menciono solo esos continentes por la diferencia de idiomas que hay. Me gusta que vos estás ahí también muy consciente de que hay más lugares. Aquí no chicos, estamos sí. excluyendo a Australia ni nada. Claro. Pero, sí, o sea, eso es lo más lindo, de ser parte. Ahorita lo que más lindo siento es que es el youtuber número 1 del mundo y ser parte de algo tan grande, que aportar un poquito para que la gente en español lo pueda escuchar y sobre todo los niños, que son quienes más consumen el doblaje de MrBeast, es brutal. O sea, es el niño de verdad cree que MrBeast habla español y si yo puedo contribuir a eso, es fabuloso. Y una pequeña filosofía que yo tengo sobre el doblaje de voz es que lo mágico del doblaje es que el actor desaparezca. Y que el personaje sea quien hable y quien cuente su propia historia. Y si MrBeast puede hablar, le presto mi voz, está fabuloso, está muy divertido. Y más allá de MrBeast, contanos un poquitito vos cuánto antes llegabas en el doblaje, cómo llegaste al doblaje, fue algo que desde chico soñaste hacer o que entró a tu vida después de más grande. Esto de contar historias también seguramente te pasó, ¿no? Tenemos una necesidad de ser Escuchados. Al horno también le pasó y quería opinar. Él también quiere contar historias. Quiere que lo escuchen y quiere... Se está enfriando, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Y yo acá bien traumado. Tenemos ganas de contar historias y de que nos escuchen y nos gusta. Eso los actores lo tienen. Como que siempre hay una sensación bonita cuando estás en el frente y hablas o cuando haces una obra de teatro en la escuela. Entonces yo sentía esas cosas también. Y me enamoré del doblaje un día que vi un videojuego, estaba jugando un videojuego en la Play 2. Ah, se hace bastante. Pero un día era un videojuego en el que mostraban el behind the scenes y veía cómo grababan los actores. Cómo grababan las voces. Entonces el actor, además era tan versátil que empezó a hacer voces acá y voces acá. Y entonces yo me enamoré de eso. Cuando vi eso dije, qué divertido, qué hermoso. A partir de ahí empecé a buscar en internet qué era, de qué se trataba esa actividad y me enamoré profundamente del doblaje. Cuando estudié en la Universidad de Comunicación, sabía que yo quería estar cerca de un micrófono, haciendo lo que fuera. No tenía necesariamente que era hacer voces o actuar, pero sí hablar y utilizar la voz para llegar a la gente. Y eso fue lo que hice primero. Me acerqué a ser locutor, hice publicidad, hice narración, hice cosas para YouTube, para tele, y después
perseguí el doblaje, perseguí estudiar la técnica de doblaje para pues tener las herramientas y después estudiar actuación para tener las herramientas para poder hacer doblaje. A cualquier persona que quiera hacer doblaje, de corazón les recomendamos que también estudien actuación. Prioriza más que también se actúe, que también se llene de emoción la voz y que no sea solamente que se escuche bien. Así que si les interesa hacer doblaje, les recomendamos estudiar actuación. Estudiar doblaje, obviamente, que tiene su técnica y sus 1000 complicaciones. Sí. Es un mundo, pero está buenísimo. Así que si les interesa, les damos la bienvenida a este mundo tan bello. Es muy apasionante, es muy hermoso el doblaje. Pero justo, la actuación es la columna vertebral de todo lo que uno puede aportar desde el lado de estar grabando diálogos. Porque hay muchos lugares en donde tú puedes dedicar, puedes ser traductor, puedes ser director, puedes ser productor de doblaje, ingeniero de grabación. Pero estar en el lado de actuar a los personajes es hermoso y es muy retador. Entonces eso fue como me acerqué, pues eso, fui persiguiéndolo. O sea, no digo que desde que tenía 6 años lo soñé, pero cuando tuve como 13, yo creo que sí. Y en ese momento fue que, ¿cómo me acerco? Vivo en un país donde se hace doblaje, vivo cerca de la ciudad donde se hace doblaje. No, el país donde se hace doblaje, el país la donde se cuna hace del doblaje. Te lo digo como Argentina. Sí. México es el lugar del doblaje. Que también Argentina ha hecho cosas muy Claro buenas. Sí, bueno, pero México es el lugar para hacer doblaje. Sí. Es donde más hay, o sea, la cantidad de doblaje que hay acá es tremenda. Entonces imagino, claro, también nacer. ¿Acá vos sos de Ciudad de México, perdón? Yo soy de Hidalgo, estoy a 2 horas de la Ciudad de México. Bueno, está cerca, era algo cercano para vos, decir, puedo hacer doblaje, es algo que es cercano a donde estoy yo, no es que naciste, no sé, en un pueblito chiquito. Que tenía que tomar un avión y viajar 10 horas en autobús, no, afortunadamente estoy muy cerca, o sea, yo vivía muy cerca de la ciudad y podía venir a estudiar. Durante 2 años vine a estudiar todos los fines de semana a la ciudad. Wow. Bueno, igual si estás en un pueblito chiquito y querés hacer doblaje, hacelo igual, ¿eh? Sí, o sea, se no puede. quería decir que no, se puede, pero lo que digo es que es más más fácil cuando, bueno, tenés las herramientas. Claro, y además son cosas que nosotros no decidimos, o sea, dónde vivimos, dónde nacemos, el sueño que tenemos, no lo decidimos. No. Pero se puede, incluso si vives en un país que para nada hace doblaje, el doblaje en línea ya es posible, las clases en línea ya son posibles y a partir de ahí tú sabrás si te quieres acercar o no. Realmente siempre el tema de cómo acercarse al doblaje seguro es una pregunta que van a dejar aquí. Y desde ya se los vamos, o sea, cada camino es diferente, o sea, no hay un 1, 2, 3 para hacer doblaje, no hay. Es cada camino, cada historia de vida es tan diferente que lo que le funcionó a Sofi no me funciona a mí. Funcionó, a él le funcionó más que a mí por ahora. Yo saben que hago otras cosas. No, pero justo, o sea, es el camino que uno persigue. Sí, digo, estudien, trabajen, deseenlo, sueñenlo y va a llegar. Exactamente. Entonces, sí, eso. Y me enamoré de ellos, lo seguí. Y llevaba muy poco, en realidad llevo muy poco. Ahorita llevo 6 años haciendo doblaje nada más. Bueno, es poco, pero tampoco son meses. O sea, sí. Digo, que estés haciendo la voz de MrBeast no fue pura casualidad. No es que empezaste y al mes que empezaste a hacer doblaje terminaste ahí. Ya tenías una formación, ya venías trabajando. Digo, está bueno también dar contexto porque a veces uno piensa que, viste, como que en internet está mucho esto de, el golpe de suerte, como lo mágico. Y está buenísimo lo mágico. Claro. Pero también está bueno decir, vos venías estudiando, venías trabajando antes de llegar a tener un trabajo así y ser la voz de MrBeast. Sí, no podemos decir que las cosas, o sea, a lo mejor a alguien le llega un golpe de suerte muy grande. Y que bueno. Pero si no está listo para cuando llegue la oportunidad, seguramente no se va a mantener demasiado tiempo. También no les voy a decir, o sea, cuando yo llegué a grabar la primera vez a MrBeast, me carecía de muchísima experiencia, demasiada experiencia. También era algo muy nuevo, ¿no? Sí. Doblaje para YouTube, es otro mundo, me imagino que los tiempos son otros. Los ritmos a los que hablan todo el tiempo están hablando, no hay cortes, no hay silencios, o sea, hay muchos cortes y no hay silencios. Entonces, porque en YouTube no tiene que haber silencios. Entonces es como de, muy bien, este video vamos a ir, después otra, y entonces no hay momentos ni pausas dramáticas que tienen las películas o las series. Entonces todo eso era agarrar un ritmo de grabación mucho más acelerado, aprender a captar las expresiones, las intenciones que MrBeast da en sus videos, el personaje en el que entra cuando está ante la cámara. Todo eso fue algo que fui descubriendo a través de todos estos meses que lo he estado haciendo. Y te das cuenta que en realidad pues eso el doblaje es práctica. O sea, si sabes actuar, si recurres a tus emociones y sabes de actuación, el doblaje, hacerlo de manera eficiente es solo que te haces muy bueno
encestando canastas mientras más tiras. Totalmente. Entonces, Totalmente. eso era básicamente. Te voy a dejar comer un poco porque estás pobre, no va a hablar. Está bien, yo feliz. Y algo que, bueno, ya un poco lo respondiste con esto de que haces también la dirección de algunos videos que yo no sabía. Algo que seguramente la gente le decía es como, ¿conoces a los amigos de MrBeast, a sus voces de acá? Sí, claro. Sí. Conozco. ¿Son amigos? Somos buenos. ¿Sos amigo de Chandler? Soy amigo de la mayoría, me llevo muy bien. O sea, hay unos que casi no he tenido oportunidad de ver. Pero, por ejemplo, uno que es muy popular, que mucha gente lo ha escuchado porque hace una caracterización muy especial para el personaje de Carl, es Tommy Rojas. Y he grabado mucho con él, he trabajado mucho con él, me llevo muy bien con él, con Gabo Juárez, con Alberto Bernal, con Manuel Campuzano, que hace a Chris, amiga de MrBeast que transicionó. Sí. Manuel Campuzano, que también es un actor muy admirado por mí, la verdad. O sea, es muy bueno. Y ahora Mac, que se integró al equipo de MrBeast, que lo hace también mi amigo Samuel Ascano. Yo también lo conozco. Exacto, entonces... ¿Quieren que hagamos un video los tres, digamos? Hay que traerlo al Mac para que compita y a ver si ahora sí gana. Es muy lindo poder hacer como... O sea, no podemos vernos todos todo el tiempo. Solamente es una sinergia de quien dirige, quien actúa y el ingeniero de grabación, que es el piloto de la nave en ese momento. Qué importantes los ingenieros de grabación también. Sí. Que a veces no se los reconoce lo suficiente, ¿no? Totalmente. Pero son los que te arruinan o te hacen O te escuchar cuidan. como... Sí, te cuidan eso. Sí, y yo tengo la fortuna de que en el estudio hay gente muy linda, muy linda. Todos son súper pros en lo que hacen. Los ingenieros de grabación son una cosa fantástica, los quiero mucho a todos, de verdad. Yo le mando saludos a Eric Suter, a Rafa y a Shannon, que son fantásticos ingenieros de audio. El diseñador sonoro Shannon es asombroso y cada que me toca compartir con ellos y hacer equipo con ellos me da mucha emoción. Me dan ganas de tomarme fotos con ellos y decir, miren, estamos haciendo equipo para dirigir y grabar a otro actor y hacer que quede lo mejor posible. Y el director lead del estudio de MrBeast, Emilio Gallardo, que es un señor que tiene muchísimos años en el doblaje, también le aprendo mucho todo el tiempo, me comparte cosas, me confía la responsabilidad de hacer cosas y estoy bien feliz en ese estudio. La studio manager, Tania, todos son fantásticos. Entonces, es un gran equipo que ha perfeccionado la capacidad de doblar videos a ese estilo muy rápido. Es que es tremendo. Encima de MrBeast no para, es como... Bueno, se dedica a eso, ¿no? Digo, yo siempre les digo, perdón chicos, cuando no me subir un video es porque estoy trabajando en otra cosa para alimentarme. MrBeast obviamente vive de eso y se dedica full, pero igual es increíble el tamaño de producción de videos con la velocidad que lo sacan. O sea, sacó un video replicando el juego de calamar un año antes que Netflix. ¿Qué Netflix? Y en mi humilde opinión, mejor que el de Netflix. Bastante bien. Pero bueno, no me quiero meter con Netflix, llamame si querés que actúe para vos, acá estamos. De acá a futuro, ¿te ves doblando a MrBeast forever? ¿O cuáles son tus metas en el doblaje? O sea, ¿te imaginas MrBeast ahí todo viejito? Digo, las redes sociales, internet cambian muchísimo, constantemente, pero YouTube es uno de los que para mí viene hace años y fortaleciéndose, no muere. ¿Vos te imaginás acompañándolo así por mucho tiempo en su camino o cuáles son tus metas laborales? Sin duda sería algo muy divertido, la verdad. O sea, te pones a pensar MrBeast a los 50 años. Porque además te digo, tenemos casi la misma edad, entonces sería él envejece, yo envejezco y no va a ser nada raro que lo siga yo haciendo. Me gustaría mucho. Estoy muy encariñado con el MrBeast, con Jimmy, porque ha traído muchas cosas lindas a mi vida. Y poder ver cómo crece también ha sido muy bonito para mí. Yo me siento orgulloso, aunque él no ubique perfectamente quién soy yo. Yo digo que algún día lo vas a conocer. Me gustaría mucho, aunque sea cruzar una palabra con él, sería muy lindo. Sos una de las personas en el mundo que habla por él. Digo, para mí eventualmente, MrBeast, Sería muy lindo. si ves este video, Por favor. este video me voy a esforzar por ponerle subtítulos en inglés. Al menos esta parte. Todo. MrBeast, si ves este video, viste que a vos te gusta hacer estos videos en los que sorprendes gente y les regalás cosas. ¿No le querés regalar algo a tu voz? Sería muy lindo. Y de paso a mí. Y si no nos querés regalar nada, venite a conocer, nos conocemos. Comemos unos taquitos en la esquina. ¿No? No te van a hacer daño, MrBeast, te lo prometo. Bueno, No sabemos. Intoxicaban a Mr. No.
Transición. ¿Has hecho cine vos, Rodo? No. ¿Te gustaría hacer cine? Me gustaría hacer cine. Porque es como algo ahí que los actores de doblaje un poco como que... Sí. Vamos a hacer cine. ¿Por qué? Porque les explicamos. En el cine hay un poquito más de plata, como hay más plata a nivel producción de una película que de una serie o que de una telenovela, también hay más plata en el doblaje. Entonces se puede doblar con más tiempo, con mejor calidad. Entonces, sobre todo a los actores de doblaje que les gusta actuar, como la idea de hacer cine y tener más tiempo para perfeccionar eso que estás haciendo es... nada, llamativo, ¿no? Bueno, aclarándolo, o sea, ¿te refieres a hacer doblaje para películas de cine? Claro. Bueno, a mí también actuar en cine me gustaría, vos también, ¿o no? O sea, a eso, sí, a eso No, te para lo que refieres. sea. Hay muchos actores de doblaje que se han dedicado a hacer cine como actores en el set, pues. Y eso también sería una oportunidad muy linda, o sea, que pudiera desarrollarme en otras áreas de la actuación, me encantaría. Porque ya estuve detrás de los micrófonos en radio, estuve haciendo narraciones para televisión. Ante la cámara tal vez no ha sido mi especialidad, pero sí me ha gustado hacer cosas con mi voz y ha sido lindo. Cuando grabas películas para cines y también tienes mucho más tiempo, hay mejores presupuestos, sería muy lindo. Me gustaría, no te voy a mentir, me gustaría ser la voz de un villano o de un superhéroe de los cómics. Ahí va. Eso, o Marvel. O sea, si tengo que poner un nombre, el sueño sería ser la voz del Joker. Okay. Algún día. Que pará, es algo re posible porque de Joker es como que van saliendo películas de vez en cuando con distintos actores. Entonces, ¿quién te dice nuevo actor, nuevo Joker? Ojalá. Voz de Rodo Valderas. ¿Ah? Me gustaría mucho, por favor, por favor. Va, yo le hago Harley Quinn, chicos, no llámenme. Sería muy Sin lindo. problema. Venga. El próximo juego. Es que justo en un juego, en una videojuego. caricatura, en donde sea, si pudiera ser algo de DC Comics, sería muy lindo para mí. O cualquier superhéroe, en realidad, el tema de los superhéroes es que yo siempre fui muy ñoño en la escuela, y entonces eso me gustaba mucho. Y creo que eso, si tengo que poner un sueño ahí, me gustaría. Y a partir de ahí, todo lo que pueda llegar, todas las experiencias que pueda tener con gente nueva, conocer gente de diferentes lugares. Me ha gustado mucho conocerte a ti. Y es muy lindo pensar todo. Es que no podemos, no lo imaginamos, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué casting te gustaría darte? Seguro uno que te dé mucho dinero, o que te dé un gran crédito, o que te dé... O sea, esas cosas por las que los actores... a nivel actoral. Exacto, porque te gusta mucho, porque te da plata o porque te da un gran crédito. O porque el grupo humano con el que trabajas está bueno. Eso es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Como que es importante trabajar y rodearse de gente con la que uno se sienta a gusto y orgulloso de trabajar con ellos, ¿no? Sí, completamente. Entonces, es como, no me lo puedo imaginar. Es como si ahorita te dijeran, inventa un nuevo objeto de la nada. No sabes lo que puede venir, pero si un día algo te sorprende y dices, ¡guau! Sería increíble. Estoy muy de acuerdo. Entre nos, la hamburguesa está grande porque yo no nos la hemos terminado. Yo pude comer más que él porque pobre que se me hablar mucho. ¿Te parece si hacemos una pausita? Terminamos de comer y volvemos con el postre. Ahora venimos. 5 minutos más tarde. Bueno, aquí estamos. A ver. Estas son las únicas dos opciones que había de postre. De cosas dulces. Tiene una pinta esta cosa. Los ojos que hizo, vamos a ver los ojos. Es que se ve húmeda, mirá. ¡Wow! ¡Wow! Esos sí son chispas de chocolate. Chicos, no espera. O sea, perdón. Mírenlo. Perdón, pero mis expectativas no eran esas. No, yo pensé que era una galleta. Yo esperaba una expectativa, o sea, sin nombrar otras marcas, esperaba la cookie que ves en este lugar donde venden sándwiches rápidos, ¿ubicás? Sí. No es así. No. Primero, es re gruesita. Es divina, que se ve re húmeda. Ahora, vamos a partirla. El brownie, por favor, no me decepciones. Venga. El brownie tiene manteca. ¿Se ve? ¿Se ve que trae grasita? Un brownie sin manteca no sube. Grasita de la bonita. A ver. Ay, es que ahora ya subí mucho mis expectativas. A ver. ¡Oh! Me entusiasmé. Damn. Se ve esponjosito además. Se ve bueno. Vamos a ver. Tú empieza con la cookie y yo empiezo con el brownie. ¿Te parece bien? Ay, a ver. Chicos, lo que puede hacer una cookie por mí. A ver, 1, 2, 3. Sí. Sí, está suavecito. Chocolatoso.
Muy rico, no demasiado dulce. Ah. El azúcar lo tengo así, pero ¿sabes lo que no probé? El chocolate, Mr. Beast. ¿Vos lo probaste? ¿Está bueno? Es bueno, es muy bueno. Tiene muchos sabores, de hecho, depende de cuál te guste, pero tiene un chocolate con leche, chocolate amargo, chocolate con sal. Tiene muchos. Esto está muy bueno. Deberíamos hacer una parte 2 de este video probando los chocolates. Me gusta, me gusta. Pero si me quieren dar solo cookies, o sea, Mr. Beast, si quieres hacer un intercambio, no mentira, todo me gustó. Yo cookies me hago caseras todo el tiempo, o sea, mi nivel de exigencia con las cookies es alto. Alto, alto. Muy buenas. Intercambio, a ver. Yo me voy a dejar la cookie porque me gustó mucho y no le tengo tanta fe. No tienes corazón para comer de No, para terminar con la cookie. Mejor de lo que esperaba. Está muy bueno. ¿Viste? Sí. Ya entiendo a todo lo que te refieres. Ay, yo nada más voy a pedir ahí solo esto cuando tengo un antojo. Ya no voy a pedir hamburguesa. El brownie está muy bueno. A mí me gustan los brownies prácticamente crudos. O sea, yo los como mal, perdón. Sí, Más crudo. Y cuando lo vi tan esponjoso que vos lo dijiste como algo bueno, a mí me gustan los crudos. Pero como torta de chocolate para mí está increíble. Pero solo porque yo como los brownies crudos. O sea, no. La que está mal soy yo. O sea, para una persona normal, el brownie es un 10. Bueno, finge que es un pedacito de torta de chocolate. Está muy rico, está muy húmedo, está suave, pero la cookie... Es que vean, el chocolate dentro de la galleta está derretido un poquitito. No puedo, está muy rico. ¿Qué te gustó más, la cookie o el brownie? Está rico, pero sí, creo que me quedo con el brownie. ¿En por serio? lo muy chocolatero que soy. Yo sí amo demasiado el chocolate. Ok, yo también, pero como el brownie yo lo como crudo, porque tengo problemitas, me quedo con la cookie. Mr. Beast, poner un restaurante físico acá. Eso lo hace, o sea, mañana. Pero escúchame, estamos acá nomás. Vos estás acá arribita. Bueno, lo que sea, no hay arriba y abajo en el mundo. Al norte. Al norte. Está cerquita. Venite. Nosotros acá te esperamos. Vamos a la inauguración, por favor, invítanos. Con mucho gusto, ahí estamos. Ahí estaremos, haremos un video al respecto. Bueno, yo creo que comimos, muy bien. hablamos, muy rico, se disfrutó. Gracias, Rodo, por venir. Sophie. Gracias a ti. A comer conmigo y por contarnos un poco de tu trabajo, de tu pasión. Bueno, escucharon a Mr. Beast, igual la misma cantidad de tiempo que en un video de Mr. Beast o más. Es muy probable, espero que no se harten. Les agradezco mucho a todos, a ti, te agradezco muchísimo que hayas considerado que yo podía venir a contar un poco de esto que ha sido mi trabajo principal en los últimos meses. Y es muy divertido, así que pues eso, les dejamos como esa reflexión de vida, de que sigan lo que quieren hacer, si les gusta este trabajo del doblaje de voz o algo que tenga que ver con el arte, go for it, sí, exacto. Bueno, espero que estén muy bien, que tengan un hermoso fin de semana, calculo que lo estoy subiendo un domingo, chicos, les prometo que ya vuelvo con la programación habitual. Recuerden suscribirse a Sophie y nos vemos en el próximo video.